¿Estamos despiertos? De momento, ¿no? Está bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Qué bueno, ¿no? Poder estar aquí en estos días, ¿no? Ayer, hoy, quizás mañana. Y la verdad es que es bueno, ¿no? Y siempre es un placer el poder estar este tiempo aquí, el poder tener este tiempo de comunión con otros hermanos, con la iglesia, ¿verdad? Con el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que a nosotros nos pasa que cada vez que queremos venir aquí a Mount Tamborín, con vosotros nos pasa algo. Siempre, todos los años nos pasa algo, ¿verdad? Y esta mañana igual, tenemos una furgoneta con la que salimos todos los días arranca, todos los días andamos con ella, pero hoy no ha querido arrancar, ¿no? Y cuando hemos querido tomar el camino para venir aquí a Mount Tamborín, pues no hemos podido, ¿no? Hemos tenido que organizarnos de otra manera, ¿verdad? Y la verdad es que siempre que queremos hacer algo para Dios, siempre que queremos hacer algo espiritual, siempre va a haber una oposición, ¿verdad? Y eso lo sabemos. A veces no la vemos, la oposición está ahí, ¿verdad? Pero a veces es evidente, como en estos casos, ¿no? El año pasado también en otra circunstancia, el otro también, tuvimos otro problema con otro vehículo, y te das cuenta, ¿no? de estas cosas, ¿no? De que siempre que queremos hacer algo para Dios, el enemigo está ahí. El enemigo no quiere, ¿verdad?, que nos reunamos, el enemigo no quiere que tengamos una comunión, el enemigo no quiere que la palabra de Dios sea predicada, ¿verdad? Pero sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros y que en él somos más que vencedores, ¿no? Y yo en esta tarde quería compartir con vosotros un pensamiento que venía en estos días a mi corazón y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con el camino. Con el camino de la vida cristiana. No sé si sabes cuál era el primer nombre que se les dio a los cristianos. ¿Sabes cuál era? Los seguidores del camino. Los del camino, ¿verdad? El primer nombre con el que se identificaba a los cristianos era los del camino. Lo puedes ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en diferentes capítulos en el libro de Hechos. Ese era uno el primer nombre, ¿no? Luego fueron llamados por primera vez cristianos, ¿dónde? En Antioquía, ¿verdad? En medio de una gran persecución, fue cuando fueron llamados cristianos por primera vez. El nombre cristiano fue usado por primera vez, lo podemos ver en el libro de los Hechos también. Pero el primer nombre era los del camino, ¿verdad? Y yo creo que la vida cristiana en la Biblia podemos ver como Pablo, como en el Antiguo Testamento también, nos está hablando constantemente de Jesús también. Jesús en diferentes capítulos, en diferentes momentos, describe la vida como un camino, como un caminar. Y es importante este caminar, porque este caminar va a definir nuestro destino. Nuestro destino, no solo aquí en la tierra, que también, en alguna manera, pero sobre todo en la eternidad, ¿verdad? Si vamos un momento a la primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 6. Dice, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿verdad? Y aquí nos está hablando de que el que dice que pertenece a Cristo, el que dice que es cristiano, ¿qué debe de hacer? Debe de andar como él anduvo, ¿verdad? Este andar, en la palabra griega, habla de un estilo de vida. No es solo unos pasos que se dan.
La palabra que usa es peripateo. La palabra peripateo, peri, tiene que ver con perímetro, ¿sí? Y pateo tiene que ver con ¿qué? Con andar. Yo no sé si vosotros usáis esa palabra, pero en español sí era muy común antiguamente. Bueno, antiguamente. Yo, claro, yo es que ya soy casi antiguo. Cuando yo era joven, me he pateado toda la ciudad. ¿Habéis escuchado esa expresión? Sí. He pateado como nunca. Me he pateado, pateo. Pues esa es la palabra que está usando aquí, peripateo. Y nos está hablando no solo de unos pequeños pasos que damos en la vida, no unas pequeñas decisiones o unos pequeños cambios morales o sociales, sino nos está hablando de un estilo de vida. El pateo, el peripateo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, tiene que ver con un estilo de vida, con un pateo, con un caminar constante en la vida. Es como un itinerario. Es un itinerario que tiene un empezar y un terminar. ¿Empieza dónde? En un nacer de nuevo, en un nuevo nacimiento, por medio del agua y del Espíritu. ¿Sí? Y termina, ¿dónde? En la salvación. Porque sabemos, nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, ¿cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál? Vamos a leerlo, ¿no? ¿Lo leemos? Sí. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. O sea, este itinerario, este caminar tiene un empezar y tiene un terminar. Cuando estamos hablando como cristianos, tiene un empezar cuando naces de nuevo. Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay una regeneración, ¿verdad? En nuestras vidas, por medio de la fe. Por medio del agua y del Espíritu, nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3. Pero tiene un final, y ese final es el final de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por eso es tan importante el camino. ¿Qué camino estamos andando? ¿En qué camino estás andando? Porque nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos, pero son caminos de destrucción. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque este itinerario tiene un final. Tiene un principio y tiene un final. Y ese final viene para todos también. Viene para todos. Va a haber un momento en que todos vamos a ir delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y depende de nuestra situación delante de Él por medio de la fe. Si hemos aceptado el sacrificio de Cristo y hemos andado como Él anduvo, que vamos a poder recibir ese galardón, que es la vida eterna, que es una salvación. En un itinerario puedes conocer o puedes saber que va a haber algunas etapas, ¿sí o no? Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, vamos a ver aquí a Pedro que deja un mensaje a la iglesia. Y te quiero decir que en este itinerario hay una serie de etapas que son generales, que son para todos, que todos vamos a pasar por esas etapas. De alguna manera son comunes, todos los cristianos vamos a pasar por estas etapas. Y aquí, por ejemplo, estas personas cuando escucharon el mensaje de salvación y entendieron que a quien habían crucificado era a Jesucristo, dice que tuvieron ¿qué? Sintieron dolor en su corazón y preguntaron, ¿y qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? Y Pedro les contesta y le dice, ¿qué? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vemos que yo a esto le llamo la hoja de ruta.
Le llamo la hoja de ruta del cristiano. No siempre tiene por qué ser igual, pero estas etapas tienen que estar en nuestra vida. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un bautismo en el agua, tiene que haber un bautismo en el cuerpo, y vamos a tener también un bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Y vamos a recibir perdón de pecados, y vamos a ser, como dice aquí, como dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, del don que nos estaba hablando Juan. Cada uno diferentes dones, pero todos vamos a tener un don para provecho de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Por eso es importante el caminar. Por eso es importante cómo andamos, porque hay caminos, como decíamos antes, que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de destrucción. Y el final de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Este itinerario, este andar, solo lo puedes andar de una manera. Aunque hay etapas que son similares para todos, que vamos a pasar todos por ella, incluso aunque no queramos el sufrimiento, como decía, se nos ha concedido tanto el creer como el padecer. Va a haber una serie de etapas que son comunes, pero no son todas iguales para todos. Porque este es un caminar que solo podemos caminar de una manera. ¿Y es por medio de qué? De la fe. Esto no es cuestión de vista. Es una cuestión de fe. Es un caminar, es un itinerario, es un andar que lo tenemos que hacer por la fe. No podemos andarlo por vista. Porque si lo andamos por vista ya no necesitamos la fe. Porque si vemos lo que esperamos, no tenemos que esperar. Ya lo podemos tomar, ¿verdad? Entonces necesitamos la fe. Sabemos que sin la fe es imposible ¿qué? Y el que busca a Dios debe de creer que lo hay y que es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Él tiene un galardón, es galardonador, pero tú tienes que creer que Él es real. Tú tienes que creer, tú tienes que tener esa fe, tú tienes que recibir esa fe, porque este caminar es por fe, no es por vista. No es por vista. Si fuera por vista, yo creo que muchos, si fuera solo por vista, muchos abandonaríamos. Pero no es por vista, no es por ojo, no es por la carne, es por la fe. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. No por la vista, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Esto no es cuestión de entender, esto es cuestión de creer. Y va a haber cosas que nunca vas a entender. Va a haber cosas que no sabes por qué vienen. A lo mejor Dios nos ha protegido en esta mañana. A lo mejor esa furgoneta no ha arrancado porque Dios me estaba protegiendo. ¿Puede ser? Por eso dice la palabra de Dios, dad gracias a Dios por todo. Por todo. No sabemos. Hace poco aparcamos un coche tenemos un problema con una rueda y aparcamos un coche en un parking. Porque no teníamos la herramienta para quitar la tuerca. Y al día siguiente, cuando vamos allí, resulta que nos han quitado las placas de la registración. Yo me indigné, yo soy rápido de indignación, de indignación rápida. Y ya empecé, ¿cómo es posible? No sé, porque claro, ¿quién nos había quitado la registración? ¿Tú quién crees que había sido? ¿Algún Bogan? La policía. Y nos habían puesto ahí. Digo, nos la habrán quitado porque hemos aparcado aquí y aquí no se puede aparcar, será, ¿no? No puedes pasar aquí la noche. Pero cuando llamamos, el policía dijo, no, es que el coche está sin registración desde hace 3 meses. Pero claro, yo estaba indignado, pero luego vi que Dios nos estaba, ¿qué? Protegiendo. Porque podíamos haber seguido otros 6 meses y un día, pues oye, tú sabes, llueve, la rueda se desliza y das un golpe. Y resulta que vas sin registración. O te para un día la policía y vas sin registración. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuánto? O sea, ya te ha pasado, hermana.
Ah, no. 900 euros, perdón, 900 dólares, y 4 puntos. ¡Wow! Dios te está protegiendo, ¿sabes? Entonces tenemos que vivir por fe, no por vista, ¿verdad? Dice, porque por fe andamos, no por vista. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en el camino, pero ¿sabes qué? No sabemos. Nosotros hemos agarrado la furgoneta para tomar el camino para Mount Tamborine, ¿verdad? No sabemos lo que nos vamos a encontrar en el camino. Tú no sabes lo que te ibas a encontrar en el camino, ¿verdad? Pero una cosa tienes que tener clara, y es que tienes que conocer el camino. ¿Sí o no? Tienes que conocer el camino. Porque si no conoces el camino, y ahora la pregunta es, ¿quién es el camino? Solo hay un camino. Hoy se hablaba de esto, por la mañana, ¿verdad? Tenemos que conocer el camino. Y ese es el problema de muchas personas, de muchos cristianos, que no conocen el camino. No conocen el camino. Entonces es fácil que esos lobos rapaces, de los que nos previene Pablo, vengan y ¿qué? Y tuerzan el camino. Cantábamos una alabanza, líbranos del camino de perversidad, ¿no? Algo así. El camino de perversidad. No sabemos lo que nos vamos a encontrar porque cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos diferentes circunstancias, diferente pasado, quizás hasta diferente futuro, diferentes situaciones, ¿verdad? Pero el camino es el mismo. Y tenemos que conocer el camino, porque Jesús es el camino. No hay otro camino. Juan, capítulo 14. Versículo 1 al 6. Y Jesús está hablando aquí con sus discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis ¿qué? El camino. Pero claro, allí estaba alguno que no lo sabía y dice, Tomás, ¿verdad? Tomás era un hombre pues como yo, un poco duro de cabeza, sí, a lo mejor sin mucha preparación. Y hace una pregunta, le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y hay que prestar atención a esto. No hay muchos caminos. No hay muchos caminos. Solo hay un camino. Jesús dice, yo soy uno de los caminos. No, Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el único camino y solo por mí podéis llegar, ¿a quién? Al Padre. Entonces, tenemos que conocer al camino. Esta es la vida eterna, que conozcáis al único Dios verdadero y a su Hijo, al que Él ha enviado. Cuidado, porque solo hay un camino. Tenemos que conocer el camino. Y esa es la vida eterna, conocerle a Él. Hoy nos hablaba Juan por la mañana y nos decía que solo hay un ejemplo al que debemos de seguir. ¿Y ese quién es? Jesús. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 15. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Juan, capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo, ¿qué? Os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué acababa de hacer Jesús? Acababa de lavar los pies de sus discípulos, pero de los 12. Él no le dijo a Judas Iscariote, el traidor,
Judas Iscariote estaba allí. Judas Iscariote estuvo con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el mejor maestro, ¿sí o no? Con el mejor hacedor de milagros, con el único hacedor de milagros verdaderos, con el autor de la vida, pero no le aprovechó, porque él estaba en otro camino. Y Jesús dice, como yo os he hecho, le acaba de lavar los pies a los 12. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se puso una toalla alrededor de su cintura y se puso a lavar los pies de los discípulos, de todos, del que iba a traicionar. Jesús sabía que él le iba a traicionar, ya le dijo, no, a ti no te los voy a lavar, traidor. No, a él también se los lavó, ¿verdad? Y dice, y como yo he hecho, así tenéis que hacer vosotros, porque, ¿qué? Ejemplo os he dado. Jesús es el camino, Jesús es el ejemplo. Juan hacía referencia esta mañana a un versículo que vamos a leer, porque Él nos ha dejado unas pisadas. ¿Por qué nos ha dejado unas pisadas? Porque hay un camino que caminar, porque hay un camino que andar, ¿sí o no? Y Jesús dice, os ha dejado unas pisadas para que nosotros andemos por las mismas pisadas. No hay otras pisadas, no hay otras, son las pisadas. Es el camino, es el ejemplo que debemos de seguir. Primera de Pedro, capítulo 2. ...21... dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Sabes? Jesús es el ejemplo. Yo estos días atrás estaba pensando en un poema, que escribió un poeta español, Antonio Machado. A lo mejor lo habéis escuchado. Este hombre era un hombre republicano que murió en el exilio. Y él decía un poema. Él decía un poema que dice así, dice, claro, es el poema que muchos hacen, muchos quieren vivir en ese poema. Antonio Machado decía, caminante, ¿qué? Caminante no hay camino, se hace camino al... Pero eso es mentira, porque los cristianos sabemos que hay un camino. Y ese camino es Jesús. Claro, Antonio Machado no creía en Dios. Antonio Machado era un gran poeta del 98, no de 1998, sino de la generación del 98, pero no creía en Dios. Pero nosotros sí sabemos. Ellos dicen, no hay camino, se hace camino al andar. Pero nosotros decimos, sí, hay un camino. Y ese camino es Cristo. Y ese es el camino que debemos andar. ¿Sí o no? ¿Amén? Vivimos tiempos donde los hombres estamos buscando lo fácil. Como esta mañana se nos compartía, la falta de entrega, la falta de compromiso. Como nos compartía Juan en el Salmo capítulo 11, versículo 3, donde los fundamentos están siendo ¿qué? ¿Qué está pasando con los fundamentos? Están siendo destruidos, abolidos. Están siendo los fundamentos de la identidad del hombre y de la mujer. Cada vez hay más gente confundida con su identidad, o que tiene la identidad del mundo. Los fundamentos de la familia, ¿sí? Hoy en día las familias están siendo atacadas. Nuestros hijos en las escuelas, en la televisión, en las películas. Yo el otro día veía Mulan. ¿Habéis visto la película Mulan? Bueno, pues cuando la veáis, veréis el trasfondo.
Ya no es Mulan, a mí me gustaba Mulan, la de Walt Disney. Lo siento, soy un poco infantil. Pero ya ves el trasfondo. Alguien me hablaba de las últimas películas de la Guerra de las Galaxias. Yo no sé algo que me gusta. Dice, qué raro, ahora es todo, ya el Skywalker no es un hombre, es una mujer, es como que todo va... Y no es porque... Pero todo tiene un trasfondo. La familia está siendo atacada, ¿sí o no? El fundamento de la familia está siendo atacado. El fundamento de nuestra sociedad. Hoy hay elecciones en Queensland, ¿sí? Y ahí están pues algunos partidos que están a favor del aborto, que poco a poco van a ir eliminando cada vez más la Biblia, la palabra de Dios. Ya está siendo eliminada de los colegios, ¿sí o no? El State School está siendo eliminado, los chaplains. Es un trabajo casi imposible. Gloria a Dios por ellos, que ahí siguen esforzándose cada día, ¿verdad? Pero también está siendo atacada el fundamento de las iglesias, ¿sí o no? Donde ya cada vez hay más caminos, hay muchos caminos, pero nosotros tenemos que saber claramente que solo hay un camino, y el camino es Cristo, que solo hay un ejemplo, y es el ejemplo de Jesús, que como acabamos de hablar en primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, aquí está diciendo, como Él padeció, vosotros también vais a padecer, ¿sí o no? A mí me persiguieron, a vosotros también os van a perseguir. Pero hoy vivimos en ese tiempo donde no queremos sufrir, donde no queremos problemas, donde no queremos compromiso, donde no queremos que nos alimenten y ya está. Y ese no es el camino. Ese es un gran peligro, porque ¿sabes qué? Jesús nos habla del camino, ¿sí o no? Jesús nos dice cómo es el camino. Vamos un momento a Mateo capítulo 7. Yo sé que esto es algo sencillo, pero como dice el apóstol Pablo, no me canso de repetiros las mismas cosas, ¿sabes? Porque tenemos que recordarlo, porque vivimos estos tiempos donde la iglesia está siendo atacada, donde la familia está siendo atacada, donde nos van a presentar muchos diferentes caminos. Yo he oído gente que se llaman predicadores en el prime time, en la televisión, diciendo, no creo que Jesús sea el único camino de llegar a Dios. Un hombre que se llama cristiano, un hombre que tiene una de las mayores iglesias de Estados Unidos, dice eso en prime time, porque había vivido en India y había visto la fe de los indios. ¿Cuántos indios hay en India? Hay muchos. ¿Cuántos dioses tienen los indios? Muchísimos. Y su padre había sido misionero en India, seguramente que había sido perseguido. Y él dice que la fe que él vio en los indios, y que duda que el único camino a Dios sea Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué blasfemia! ¿Sí? Pero te digo, una iglesia llena, miles y miles y miles en cada servicio. Por eso te digo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que conocer el camino y tenemos que andar el camino como él anduvo. Mateo capítulo 7, versículo 14. Nos habla de la puerta estrecha. Y nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Se has encontrado la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Solo a través de mí. Si saltan, los que saltan son ¿qué? Ladrones y asaltadores. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sabes? No hay otra puerta. Yo soy el camino, dice Jesús. No hay un camino, pero recuerda, la puerta se estrecha y no muchos la hallan. Y el camino es ¿cómo? Y difícil de andar. No es un camino fácil. Hoy el hombre no queremos sufrir, yo no quiero sufrir. Que soy sincero, si me das a elegir, ¿no? Pero porque venga el sufrimiento, no puedo rechazar mi fe. No puedo abandonar el camino, porque el camino es angosto, porque el camino es contracorriente, ¿sí o no? Porque el mundo dice, estás loco. ¿Qué haces un sábado aquí en unas reuniones? Vete a pescar, siempre decimos lo mismo, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Vete a pescar, vete a jugar al fútbol. ¿Qué haces, hombre? Vete a vender coches o a vender lavadoras. ¿Qué haces aquí? No pierdas el tiempo. El mundo dice, estás loco. Yo el otro día puse un estado en Facebook y lo tuve que quitar porque la gente empezó a atacarme.
Y yo simplemente estaba mostrando el agradecimiento de que puedo ir a un hospital y ser atendido, ¿me entiendes? Y poder estar con mi familia allí. Porque hoy en día hay mucha gente que no pueden recibir eso, ¿sabes? Y yo solo puse eso, gracias a Dios, y Dios es la respuesta. ¡Wow! Y dije, mejor lo quito. Porque empezaron a atacar, y no es porque me avergüence, porque no nos avergonzamos del Evangelio, ¿sí o no? Pero entrar en batallas, no quiero entrar en batallas. ¿Me entendéis? Entonces, vamos contracorriente, el camino es angosto. No pienses que ser cristiano es algo fácil. No pienses que ser cristiano es algo que no vas a tener luchas, no vas a tener oposición. Sí, más que nunca. Más que nunca. Porque el enemigo vino para... Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Dice, y estar atentos, alerta. Porque el enemigo anda ¿cómo? Buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién devora? A los que se salen del camino. A los que están despistados, diciendo, no pasa nada. Fuma y bebe, que la vida es breve. Ten cuidado, ten cuidado. Hoy bebo que es sábado, mañana voy a la iglesia y me arrepiento. Cuidadín, ten cuidadín, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero decirte cómo debemos, para terminar, cómo debemos de andar este camino. Vamos a ver 5 puntos de una manera muy rápida. Lo primero lo acabamos de ver. Este caminar lo debemos caminar como Él lo anduvo y lo debemos de caminar nosotros ¿cómo? Por fe. ¿Sí? Por fe, no hay otra manera. Vamos un momento a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13, donde nos está hablando... Algunos le llaman a este capítulo ¿cómo? Hebreos 11, versículo 13. Los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Gente que anduvo, dice, anduvo, como vagabundos en sus tierras. Y dice, porque dice que tenían su esperanza en una patria ¿cómo? Celestial. Que si hubieran estado pensando en una patria terrenal se hubiera vuelto a la suya, porque tiempo tuvieron de volverse, pero no se volvieron. No se volvieron, ¿por qué? Porque estaban pensando en la eternidad, ¿sabes? Y dice aquí, Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En otra versión dice advenedizos y peregrinos. Y eso es lo que somos. Un peregrino es alguien que anda, ¿sí o no? Un peregrino es alguien que va de un sitio a otro. Nosotros no somos inmigrantes. Somos peregrinos. Porque nuestra patria es una patria celestial. ¿Sí o no? Y ese es el camino que debemos de andar. Las circunstancias son diferentes. Si tú a mí me dices hace 15 años o 20 años que yo iba a estar aquí en Australia, en Mount Tamborine, en Brisbane, yo no me lo creo. Te digo, tú estás loco. ¿Sabes? ¿Cómo voy a estar yo en Australia? Pero no sabemos cómo es el camino, no sabemos los stages, ¿no? Las etapas, no las conocemos, ¿sí o no? No sabemos lo que viene, pero conocemos el camino. Y nuestra esperanza, que es por fe, está puesta ¿dónde? En una ciudadanía celestial, en algo que viene por venir, que está por venir. A mí me encanta cómo lo dice aquí. Y de estos, Dios no se avergonzó de ser su Dios. No se avergonzó, porque esta gente anduvo por fe. Y eso, así es como debemos de andar este camino, por fe. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí o no? Donde está tu tesoro, ¿está qué? Tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? No somos, y yo no digo esto,
en una manera, no somos inmigrantes, somos peregrinos, que estamos buscando una tierra celestial. Dice, y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros. ¿Pero extranjeros de dónde? De esta tierra. No extranjeros de España, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de El Salvador. No, extranjeros del mundo. Somos extranjeros del mundo, porque nuestra ciudadanía y nuestra fe está ¿dónde? En la tierra. Y si hoy estuvieras en El Salvador o estuvieras en Colombia, seguirías igual, tendrías que seguir considerándote como extranjero, ¿sí o no? Y peregrino, y peregrino. Pero estamos aquí y tenemos el camino delante de nosotros. Y este camino hay que andarlo solo de esta manera. Primero, por fe, no por vista. Lo segundo, con sabiduría. Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice, ¿cómo dice? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder, ¿cómo? A cada uno. Andad sabiamente. Necesitamos sabiduría. ¿Y dónde está? ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría? En la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, ¿sí o no? Amén. Dice que nos alumbra en medio de las tinieblas, ¿sí o no? Hasta que la estrella de la mañana resplandezca. Tenemos la palabra, como decía hoy Juan, qué importante es la sana doctrina. Vendrán tiempos donde no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Porque por su comezón de oír, dice que se harán pastores conforme a sus concupiscencias, sus malos deseos. ¿Sabes? Yo entendí un día, hay dos cosas que no puedo escoger. Una son mis padres, ¿sí o no? Y la segunda son mis pastores. Cuando yo empecé a escoger a mis pastores, cuidadín, y esto no quiere decir que me va a pastorear un hombre sin integridad. La Biblia dice, como dice Pablo, imitadme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. Y la palabra de Dios dice, considerad el ejemplo de vuestros pastores. Y yo, como digo muchas veces, yo en la iglesia en la que estoy, en la que sirvo, desde hace 30 años, nunca me han dado un mal consejo. Nunca ha habido un pastor que me haya dado un mal consejo. No he sentido nunca que me hayan querido manipular, en ningún aspecto. Y no soy una persona muy lista, pero tampoco soy un estúpido. ¿Me entendéis lo que os quiero decir o no? Entonces yo no puedo escoger. Aquí dice, andad con sabiduría. La sabiduría de la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, en este mismo libro, en el versículo 9 y 10, y de esto predicamos hace ya un tiempo. Dice, por lo cual, Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos esta sabiduría, el conocimiento, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e
inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la aplicación de lo que conocemos. Necesitamos esta inteligencia espiritual para aplicar lo que conocemos, para amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Porque alguien me decía el otro día, a lo mejor yo lo entendí, luego me lo explicó mejor, pero me decía, es que a veces cuando decimos, es que quiero ser más como Cristo, suena como algo romántico, pero no algo real. Y no puede ser así, tiene que ser algo ¿qué? Real. No pueden ser solo palabras. Yo quiero ser más como Cristo, pero ¿cuándo vas a mostrar que eres más como Cristo? Cuando tienes que negarte a ti mismo, ¿sí o no? Cuando tienes que tomar tu cruz, ¿sí o no? Eso es la inteligencia espiritual, porque el conocimiento ya lo tenemos. Dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya lo sé, ahora tengo que llevarlo adelante. Cuando me dan en una mejilla y poner ¿qué? La otra. Ya, ¿sabes? Sabemos la teoría. Tenemos conocimiento. Necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual para aplicarlo. Para que nuestro conocimiento no sea como dice la Biblia, vano. ¿Qué significa vano? Vacío. Entonces, tenemos que andar este camino con sabiduría, con mucha sabiduría. Y esa sabiduría la vamos a encontrar aquí. La palabra profética más segura, la Biblia. Este libro, libro de libros es lo que significa Biblia. Biblia significa libro de libros. Conjunto de libros, inspirado por Dios, escrito por mano de hombre, pero inspirado completamente por Dios. Dice que es útil para todo, ¿no? Para redarguir, para instruir, para enseñar, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Aquí vas a encontrar las respuestas a todo, a todo. Hoy, ¿cuál es el problema? Que muchos quitan la Biblia, ¿sí o no? La gente ya no sufre la sana doctrina. Vamos a contar chistes, vamos a contar historietas, vamos a leer un libro con tácticas y técnicas. No, tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. Sabiduría. Decía el hermano Juan esta mañana, otra manera en la que tenemos que andar. Tenemos que andar, ¿cómo? En la luz, decía, ¿sí o no? Tenemos que andar en la luz. Vamos un momento a Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios ¿lo tenemos? Dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad. Y recuerda, andad. Estamos hablando en todos los versículos del mismo verbo. Peripateo. Es una conducta de vida. Es un hábito de vida. Es un camino de vida. No es solo durante un tiempo. No soy cristiano solo en el tiempo en que estoy en la iglesia o cuando estoy en una actividad de la iglesia. Tenemos que ser iglesia todo el tiempo de nuestra vida, ¿sí o no? Tenemos que ser luz. Dice, como luminares en medio de este mundo de tinieblas, ¿sí o no? Esos son los cristianos. Los cristianos son esas luces que se ponen en lo alto para que el que entra, ¿qué? Pueda, ¿qué? Ver. La luz no se esconde debajo de la cama. La luz no se esconde en donde no se ve. La luz tiene que estar ahí. ¿Y sabes cuál es el problema de la luz? El problema de la luz no es solo que tú ves, sino que también otros que te ven, como decía Juan hoy. Y a veces dicen, ¿y eso es ser cristiano? Si ellos son cristianos, yo me quedo como estoy. Si viven igual que yo o peor. Por eso tenemos la responsabilidad. Jesús nos dijo, dice, vosotros sois ¿qué? La luz y la sal de este mundo, ¿sí o no? Pero si una sal pierde sus propiedades, dice, ¿para qué vale? ¿Para qué vale la sal que pierde sus propiedades?
para nada, para ser pisoteada. La sal que pierde sus propiedades en los sitios donde nieva, en los sitios donde hay hielo, la echan en la tierra. ¿Para qué? Para que los coches no se deslicen. Ya no vale, vale solo para ser pisoteada. Por eso qué importante es que seamos, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No es mi luz, es su luz en mí, ¿sí o no? Por eso cuando yo me llamo cristiano, es un título, es una responsabilidad. Dice, como embajadores ¿de quién? De Cristo. ¿Qué ve el mundo en mí? Si mi conducta, si mi caminar es como la de un pagano, como alguien que no tiene conocimiento, que no tiene temor, ¿qué van a...? Ah, esto es el cristiano. Esto fuman y beben y hacen de todo. Da igual. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Que la gente vea, no a toda la iglesia, cuidado. Porque hay una iglesia, incluso en esas iglesias siempre hay gente con un temor de Dios que quieren hacer las cosas bien. Pero hay una mayoría que a lo mejor va por unos caminos equivocados porque queremos ser como los demás. Nuestra iglesia tiene que ser oscura, como los demás, ¿sí o no? Porque le vamos a dar más importancia a la media, a la música, a los vídeos, al sonido, y todo negro, porque tenemos que lucir como los demás, ¿sí o no? ¿Pasa esto o no? Para mí es equivocado. Yo en una iglesia a oscuras, eso me recuerda a mí a los garitos o los pubs, donde yo iba antes, a las discotecas, donde yo iba antes, cuando estaba perdido, donde conocí las drogas y el alcohol, ¿sabes? Yo no quiero eso, porque nosotros somos, ¿qué? Luz. Somos luz, ¿sí o no? Hay que ser luz. Y no quiere decir, no estoy hablando solo, estoy hablando sobre, porque un edificio no nos define. A mí no me gusta, a mí no me gusta, pero nos define nuestro estilo de vida. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, así es como tenemos que andar, por fe, con sabiduría y en la luz. Reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Reflejando la luz de Cristo en nuestro caminar diario. También, como hacía referencia Juan, tenemos que andar, ¿cómo? En el amor. Tenemos que andar en el amor. Porque sin amor, ¿qué somos? Nada. No somos nada. Por eso la ofrenda, nosotros tenemos que ser la ofrenda, una ofrenda de amor. Que vea el necesitado y no dice, otro lo hará. Sino que seamos como Isaías, que dice, que Dios hace una pregunta retórica y dice, ¿a quién enviaremos? Y Isaías dice, envíame a mí. Envíame a mí. Eso es lo que tenemos que ser los cristianos. En amor. Porque la fe es movida, ¿por qué? ¿Por qué es lo que mueve la fe de un cristiano? El amor. El amor de Dios es lo que mueve la fe de un cristiano. Porque sin amor, dice en 1 Corintios 13, ¿no? ¿Qué somos sin amor? Nada. No somos nada. Entonces tenemos que andar en amor. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, que nos hacía referencia esta mañana Juan. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos está hablando del ejemplo de Cristo, de una entrega, de un sacrificio, de una ofrenda de amor. Dice, porque de tal manera amó, ¿qué? Dios al mundo. Si tú estás hoy aquí, es solo por el amor de Dios. Es por su gracia. No desaproveches esta oportunidad. No estés aquí perdiendo el tiempo. Mira, examina tu camino. Esos caminos que el mundo dice, ¿cuánto dinero tienes en el banco? No te preocupes. Ya, pero ahora viene un pequeño virus. El COVID-19. ¿Y qué hace con toda la economía del mundo? Desaparece. ¿Cuánto vas a pagar por un respirar más? ¿Cuánto? Nada. No tienes dinero suficiente. No tienes dinero suficiente. Entonces, cuidado con los caminos. Cuidado. Andad en amor. Andad en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor.
en una verdadera religión, como nos compartían en esta mañana, atendiendo al necesitado, al huérfano y a la viuda, pero sobre todo en una atención espiritual, ¿sí o no? Porque la gente se muere y se va al infierno, ¿sí? Se pierden. La gente necesita una sanidad espiritual, la gente necesita conocer la verdad, la gente necesita ver la luz, y los del camino son los que muestran la luz de Cristo para los demás también. Por último, hemos visto andar por fe, andar en sabiduría, andar en la luz, andar en amor y sobre todo andad en el Espíritu. Amén. Necesitamos andar en el Espíritu. Esto no es un caminar en la carne. Esto no es un caminar, como decíamos, por vista, en la carne. Es un caminar que tenemos que caminarlo en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y dice, digo pues, andad, ¿qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y nos habla de cuáles son las obras de la ley. ¿Sí o no? No son familiares. Pero nosotros ahora tenemos que empezar a desarrollar, tenemos que empezar a producir por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de un caminar en el Espíritu, los frutos el fruto del Espíritu. El primero es amor, ¿sí o no? Y luego todo lo demás que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso necesitamos la cruz. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. ¿Para qué? Para crucificar tu carne. Dice, si vivimos por el Espíritu, si decimos que vivimos por el Espíritu, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si decimos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es lo que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo oramos? Estamos poniendo en práctica todas estas cosas que estamos recibiendo cada domingo, cada martes en el estudio bíblico. Las estamos desarrollando en nuestras vidas. Estamos añadiendo a nuestra fe virtud. A la virtud, dominio propio. Al dominio propio, templanza. A la templanza, amor fraternal. ¿Lo estamos haciendo? Dice, porque si hacemos tales cosas, ¿qué dice? Nunca caeremos. Nunca. ¿Y nunca es? Nunca. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra de Dios? ¿Te niegas a ti mismo? ¿Crucificas tu carne? Necesitamos crucificar nuestra carne. ¿Sabes qué? El Espíritu, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, ¿qué dice? Porque necesitamos guía, ¿sí o no? A veces. A veces necesitamos el GPS, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se guiaban antiguamente los marineros y los viajantes? ¿Cómo? Por las estrellas, ¿sí o no? Siempre ha habido GPS. Para que ahora ya no sabemos leer el GPS que Dios preparó. Ahora necesitamos internet. Sin internet, sin WhatsApp, no somos nadie. Es así, ¿sabes? Pero necesitamos una guía. ¿Y cuál es la guía del cristiano? ¿Cuál es la guía del cristiano? La palabra de Dios. ¿Y quién nos guía? El Espíritu Santo.
Recuerda, hoy en día hay mucha confusión con el Espíritu Santo. Hay mucha. Pero el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Es Dios. Y aquí dice, ¿qué nos dice? Dice, el Espíritu de verdad nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Y van a venir engañadores. Pablo tenía ese temor por la iglesia de Éfeso. Dice, sé que cuando vengan, no dice que vendrán de fuera. Cuidado con los peligros. A veces creemos que el peligro está fuera y a veces está dentro. Dice, de entre vosotros se levantarán lobos rapaces. Entre vosotros, dice, cuidado. ¿Por qué? Porque se desvían. Porque ya no son guiados por el Espíritu. Porque están buscando su beneficio propio, dinero, popularidad, fama. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a Romanos capítulo 8, antes de que se corte la luz. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Yo te quiero animar en esta tarde. Tienes un camino delante de ti. Jesús es el camino. Y tenemos que andarlo, como leíamos antes, como es digno del Señor. Tenemos que andarlo para poder recibir. El cristianismo no es estar parado. El cristianismo, como nos compartía hoy Juan, no es egoísmo. Yo entiendo que el cristianismo tiene una forma de L. ¿Entiendes? Forma de L. Jesús dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. El cristianismo no es egoísta. El cristianismo está viendo la necesidad. El cristianismo no es para mí. Claro que empieza en mí, pero se tiene que extender. Por eso tenemos que andar. Por eso tenemos que tener fe. Tenemos que tener sabiduría. Tenemos que ser luz. Tenemos que tener amor. Y tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y aquí dice, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Y así es como tenemos que andar, en el Espíritu. Eso no quiere decir, y ahora vamos a terminar con un versículo, y yo te lo voy a explicar un poco. No quiere decir que somos perfectos. En el libro de Isaías dice que el camino que ha puesto delante de nosotros será llamado camino de ¿qué? Y de perfección. Dice, y aunque no seas aunque seas un poco torpe, no te saldrás de él, porque yo estaré contigo. ¿Sabes? Pero no estamos hablando de que somos perfectos. No hay nadie perfecto, solo hay uno perfecto, que ese es ¿quién? ¿Quién es? Cristo. Por eso Él es el camino, por eso es la verdad y por eso Él es la vida, el único camino. Por eso es la luz, por eso es el pan de vida. ¿Sí o no? Por eso Él es el buen pastor. Pero nosotros tenemos que estar en ese proceso, en ese caminar, en ese caminar constante. No podemos quedarnos parados. Yo soy como soy. Tengo esta batalla, tengo este problema, es que soy así. No. Vas a oír eso, vas a oír muchas veces en algunos sitios. Dios te ama como eres. ¿Sí o no? No, mira, porque Dios te ama, Dios no se conforma a como eres. Dios te quiere transformar y regenerar a la imagen ¿de quién? De Cristo. A la imagen de Cristo. Porque Dios te ama, Él te va a cambiar. Y vas a mejorar. Y va a haber batallas que vas a tardar años en vencerlas en tu caminar. ¿Sabes? Pero Dios te va a dar la victoria. ¿Sí o no? Porque en Dios somos más que vencedores. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en el camino y caes, y vamos a caer, ¿sí o no? ¿Vamos a caer o no? Sí, hermano, lo siento desilusionarte. Vamos a caer. Pero ¿sabes qué? Que Dios te va a levantar. Y cuando te levanta, ¿dónde estás? En el camino. ¿Sí? ¿Es así? El problema es cuando te empiezas a apartar del camino. Y te empiezas a apartar del camino. Y caes, y caes. Y ahora hay un doble proceso.
Ahora, tienes que ser levantado y tienes que ser llevado otra vez al camino. Lo que te quiero decir es que no hay nadie perfecto, solo uno. Pero una cosa está clara, que tenemos que andar este camino. El camino de Cristo, el camino de vida. Un camino angosto y difícil de andar, pero es el camino que lleva a la salvación. Para terminar, hermanos, en el Salmo 119, 1, vamos a ver más Macarios. ¿Macarios? ¿Qué es Macario? ¿Qué significa Macario? ¿Qué significa Macario? Bienaventurado. Macarios. Tenemos que ser Macarios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Sí o no? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí todavía o no? Venga, ánimo, ánimo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Ahí, venga, un poquito, Yo es que soy un poco tranquilín, ¿sabes? Pero de vez en cuando hay que tener un grito de... Estaba recordando una alabanza ahora, ¿verdad? Cansado del camino, sediento de ti. Camino, Dios nos ha concedido el creer y el padecer por Él. El camino no es fácil, hermano, hermana, pero es un camino de bendición, es un camino de Macario. ¿Quieres andar ese camino? Necesitamos estos atributos. Necesitamos fe, necesitamos sabiduría, necesitamos la luz de Cristo y ser luz. Necesitamos amor, necesitamos el Espíritu Santo, una vida espiritual, verdadera, no una vida religiosa, no una vida de apariencia, no una vida de cristianismo de domingos, sino una vida constante. Te repito, la palabra andad es pateo, peripateo, no es un pequeño caminito, es toda una vida. ¿Y sabes qué? Pablo habla mucho sobre la carrera, ¿sí o no? Corred la carrera de tal manera que recibáis el premio. Esta es una carrera de obstáculos. No te creas que es una carrera cuesta abajo, con un patinete, y vas a ir ahí, No. Es una carrera de obstáculos, donde va a haber problemas, porque Jesús nos lo dice, ¿sí o no? Jesús nos avisa, la puerta es estrecha y el camino es angosto, pero es camino de salvación. Y por eso debemos de estar preparados. Y aquí dice, ¿qué dice Salmo 119:1? Macario, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Si andas en este camino, vas a ser bienaventurado. Y el final, el resumen, igual que nos decían esta mañana, que la suma de tu palabra es verdad, la suma de ese camino va a ser bienaventuranza, va a ser victoria, va a ser satisfacción. ¿Sí o no? Va a ser más que vencedores. Va a ser que no eres inmigrante, eres un peregrino, que sabes dónde empieza y sabes dónde acaba, en la nueva Jerusalén. Y esa es la promesa que tenemos. Y yo te quiero animar en esta tarde. Presta atención, examina tu camino, no te conformes. Estamos viviendo tiempos especiales, ¿sí o no? Tiempos de gracia, tiempos de victoria, también tiempos difíciles. Gracias a Dios aquí en Australia no nos está afectando mucho, ¿sí o no? Pero estábamos viviendo en España, en Colombia, en nuestros países de cada uno, de donde venimos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero también estamos viviendo tiempos de bendición, ¿sí o no? Tiempos donde estamos recibiendo la palabra de vida. Y ahora lo que tenemos que hacer es examinar, porque como nos decía Juan esta mañana, porque para mí el vivir es y el morir es ganancia. Porque mi vista está puesta en las cosas de arriba. Yo no sé lo que va a acontecer mañana. No sé lo que va a acontecer mañana, pero yo quiero irme con Él. ¿Sí o no? Yo quiero irme con Él. Yo quiero ir a su presencia y que me diga, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, ven, éntrate y gózate con tu Señor. Y ese es mi ánimo. Examina tu camino y no te conformes. Y te digo, aquí dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y aquí no está hablando de que tienes que ser perfecto. ¿Sabes lo que significa ser perfecto? Los que andan un camino completo.
los que son completos en su camino, los que no son solo el lunes, el miércoles y el viernes, sino toda su vida. Y eso no quiere decir que no vas a cometer errores, claro que sí. Y dice, y si pecamos, abogado tenemos, si no, fiel y justo. Dice, y el que dice que no peca, ¿qué hace? Miente. Y hace mentiroso a Dios. Y esto no es una justificación. Como muy bien nos decía Juan esta mañana, no hay nada creado por Dios que nos pueda separar de Dios. Pero hay algo que Dios no creó, que se llama ¿cómo? Pecado. Y creo que en el libro de Jeremías dice, hay algo que me separa de vosotros, que es vuestro pecado. Entonces, vamos a vivir una vida de santidad, vamos a vivir una vida, vamos a caminar este camino, como leíamos en Colosenses capítulo 1, versículo 9, para que andéis como es digno del Señor. Y ese es mi ánimo en esta tarde. Espero haberos animado, os quiero animar a que caminemos este camino en esta manera. Hay muchos más puntos, muchas más cosas que iremos viendo, ¿sabes? Pero Dios nos va a dar con qué. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie. Pero nosotros tenemos que tener esta disposición y andar este camino. ¿Vienen problemas? Ya te digo, esta mañana no arrancaba la furgoneta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a quedarnos en casa. No, vamos a buscar soluciones. Y estoy seguro que Dios nos hubiera dado otra solución, cualquier solución. Pero al final tenemos que poner las cosas en práctica. ¿Amén? ¿Podemos orar? Pues gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por este día, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has traído hasta aquí, Señor. Y que no nos has traído hasta aquí para volver atrás, Señor.